Hoy 4 de octubre celebramos a la memoria de San Francisco de Asís. Del libro de Nehemías, en el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo, Nehemías, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó: ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí: que vive el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey: si le parece bien a mi señor el rey, y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina, que estaba sentada a su lado, me preguntaron: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí: ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me facilite el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores: ¿algún cantar de Sión alegres cántennos? Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha no se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordará. O si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura. Nehemías era el copero, el que le ayudaba al rey. Pero sin embargo, dice, tenía ese temor que se presentarse ante el rey a pedirle. A veces así nos pasa en la vida, que tenemos miedo de presentarnos porque el Señor nos va a juzgar, porque el Señor nos va a condenar. Y Él dice, Él no ha venido, ha mandado a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve gracias a Él. Es lo que nos dice.
En San Juan 3:17, el Señor no viene y a veces nos pasa de que tenemos ese miedo de acercarnos al trono de la gracia, donde encontraremos misericordia, hermanos. Sentí, le dice el rey, ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? Hoy te pregunta el Señor a ti y a mí, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? ¿Por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Por qué en ti hay tristeza? ¿Por qué en el rostro se nos nota a veces la tristeza? Si no estás enfermo, mire, si no estás en una cama, porque a veces nos afligimos de nada. Nos afligimos de nada y el Señor nos llama, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Nehemías fue a este rey de esta tierra. Pero sin embargo fue y le dice, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa a ti y a mí? ¿Qué nos preocupa? Si tenemos al Todopoderoso, si lo tienes todo, ¿por qué? ¿Qué es lo que te preocupa? Hay personas que lo tienen, que dicen que lo tienen todos, pero no. Mientras no tengas a Cristo en tu vida, no tienes nada. Estás vacío, estás como hueco. Si mientras tú y yo no tenemos a Cristo Jesús, va a ver la cara triste, cara de frustrados, de amargados. ¿Por qué estás tan triste? Sentí entonces un gran temor y le respondí, mire, sintió temor, siéntese miedo, porque a veces nos tenemos miedo ante otra persona. Temor es tenerle miedo, el temor no es igual a tenerle temor a Dios, de ofenderlo, un Dios tan bueno. Y dice Nehemías, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres hoy? ¿Qué es lo que le has pedido al Señor? Cuando tú y yo nos acercamos, el Señor nos pregunta, como este rey a Nehemías, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te impacienta? ¿Qué es lo que quieres del Señor? ¿Qué es lo que quieres que el Señor haga por ti? El rey y la reina que estaban sentados a su lado, María Santísima, está intercediendo también. Como este rey, esa reina, la madre, María está intercediendo, está sentada a la derecha, está sentada junto a su hijo, intercediendo por ti y por mí. Y esta lectura cabe también cuando San Francisco de Asís va ante el Papa y le dice, ¿qué es lo que quieres? A nosotros también. Esta lectura le pregunta el Papa, ¿qué es lo que quieres? San Francisco de Asís tuvo esa visión, ese sueño donde el Señor se le aparece, construye mi iglesia. Pero no era construir la iglesia que se cae de paredes, no. Construir el templo de Él, la presencia viva, nuestro templo, nuestra persona. Construir a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te abate? ¿Qué te molesta? ¿Qué te angustia? El salmo de hoy es un canto que se canta en inglés. Mientras dice, se sentaban a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Cuando se sentía el pueblo de Israel cautivos, esclavizados, junto a los ríos de Babilonia, dice el canto, ríos de Babilonia. Es ese canto que es en inglés, pero es el Salmo 136 que el Señor hoy nos habla. Y el Evangelio solo son 5 versículos llenos de poder. Ese poder maravilloso que el Señor
nos habla. Y Jesús iba de camino y sus discípulos y se le acerca una persona. No dice el nombre, así nos pasa. Nosotros nos cuestionamos con el Señor. Te seguiré a donde quiera que vayas. A veces, como decía un sacerdote en la homilía el domingo en mi parroquia, que a veces decimos que sí, no vamos, como esos dos hijos. Le decía, Señor, sí iré al primero, pero el otro le dijo, no voy, pero fue. Se arrepintió y fue. Te seguiré a donde vayamos. Así nos pasa. Cuando nos va bien en la vida, después nos olvidamos de que hay un Dios poderoso. Nos olvidamos de que Dios existe cuando nos ha solucionado nuestros problemas. Y es en todo momento, hermanos, hermanas. Jesús le respondió. Jesús era tajante. Jesús era con su palabra fuerte, porque a veces la palabra tiene que herirnos. Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. El evangelio de ayer, Santiago y Juan, porque los samaritanos, algunos no recibieron al Señor, querían bajar fuego. Jesús hoy dice, las zorras tienen el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque lo rechazamos. Estamos rechazando a un Dios que dio la vida por ti y por mí. Tanto amó a Dios al mundo, San Juan 3:16, para que todo el que muera no tenga vida eterna. El Señor entregó la vida por nosotros, por amor a nosotros. Él no tiene. Ahí donde estás, el Señor quiere reclinar la cabeza en tu pecho. El Señor quiere abrazarte. El Señor quiere consolarte. Estás angustiado, estás enfermo, estás sin fuerza. El Señor quiere levantarte de ahí donde estás. Ábrele tu corazón al Señor, que Él te quiere llenar. Acéptalo como tu Salvador, tu único Salvador. El único que no te falla. El único que no te condena. El único que no te señala. A otro le dijo, miren, le dice, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos se entierren a sus muertos. El papá estaba vivo, pero hay muerte espiritual hoy en día, que nos quedamos lamentando, llorando en el vaso que derramó, cuando todavía hay agua en ese vaso. Tú y yo, hermanos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Estamos llamados a anunciar la buena nueva. El reino de Dios está entre nosotros, pero nosotros pasamos de largo. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Si tú y yo hemos puesto la mirada en Cristo y nos vamos para atrás, vemos las cosas del mundo, no somos dignos del reino de Dios. San Francisco de Asís, le dice el Señor, te seguiré. Construye el templo, construye tu vida en Cristo Jesús. Yo hoy te invito, hermano y hermana, construye tu vida en la roca que es Cristo. Y tu vida está segura, está asegurada tu vida en Cristo Jesús. No en las cosas de este mundo. Como San Francisco lo dejó todo por amor a Cristo Jesús. Y el papá le decía, entrégame. Él se quedó sin nada porque le entregó todo. San Francisco tenía dinero. ¿Nosotros qué tenemos que entregarle al Señor? Entregó su vida por amor a ese Jesús que lo dio todo por ti y por mí. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde, te proteja de todo mal. Haga resplandecer tu rostro y te dé la paz.
esa paz que no la da el mundo, esa paz que solo Cristo la da. Le pido a ese Dios de la paz. San Francisco de Asís tiene este canto. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido, como no entender, ser amado, como no amar. Dile al Señor que haga un instrumento de tu paz tu vida, que tu vida está en la roca que es Cristo, que el Señor te guarde y te proteja de todo mal y de todo peligro a donde vayas.